El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Siéntense un momento, hermanos. El lunes santo, la Iglesia nos propone a nuestra reflexión, a nuestra contemplación, un gesto profético realizado por María, la hermana de Lázaro. ¿Saben ustedes que Lázaro fue el único ser humano en la historia de la humanidad, el único ser humano que se murió 2 veces? La mayoría nos vamos a morir solo una vez, ¿verdad? Pero Lázaro se murió 2 veces porque lo sacaron de la tumba y luego, pues ni modo, se tuvo que volver a morir porque no está, ¿verdad? Eso significa que volvió a morir. La vida que Jesús le dio desde el sepulcro no fue la vida que nos está prometiendo a todos nosotros. La resurrección de Lázaro fue una profecía de cómo será la resurrección. Es impresionante cómo San Juan nos cuenta que Jesús se acerca al sepulcro de Lázaro y le lanza una orden. Será la misma orden que escucharemos nosotros desde nuestro sepulcro. Lázaro, sal de ahí. Y por nuestro nombre, pronunciando el nombre de cada uno de nosotros, el Señor también dirá: fulano de tal. Así como hemos hecho el listado hoy, ¿verdad? Por los difuntos que hemos orado. Fulano de tal, sal de ahí. Y en ese momento es el jefe el que habla, ¿verdad? Y empezará a resurgir la presencia y una vida, hermanos, que no se termina. Pero la Iglesia recoge este episodio y lo hace con fe, y mira en este episodio, en este pequeñísimo gesto de María, la hermana de Lázaro, ve la Iglesia como la profecía, el anuncio de que Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo, estará un día en la tumba. Así lo interpreta la Iglesia. Por eso desde siempre la Iglesia, desde que se celebra Semana Santa, estamos hablando desde hace más de 2000 años, que celebramos Semana Santa, la Iglesia este día, lunes santo, nos hace reflexionar sobre ese episodio profético, ese momento en que María toma un frasco de perfume, unge los pies de Jesús
y se derrama aquel perfume por toda la casa. Tiene dos significados esto, porque claro, el perfume de nardo, que en aquel tiempo, acordémonos que estamos hablando de hace más de 2000 años, el método de conservar los perfumes no eran como los de hoy. Hoy tenemos otros métodos. Hoy para que el perfume pues tenga su propia personalidad, se le mezcla con algunos químicos, entre ellos pues está el alcohol y otras cosas, que le dan al perfume su cuerpo, su personalidad. Por eso es que a veces cuando nos echamos perfume y de repente tenemos alguna heridita por ahí, arde, porque claro, ese perfume está mezclado con alcohol. El método que había antes, estamos hablando hace 2000 años, no era con alcohol. Ese método es relativamente reciente. Nació en Europa, ahí en París, Francia, de donde nacieron todos los perfumes. De ahí se empezaron el método de destilar los olores y de luego comercializarlos es un invento de los franceses. Pero ¿cómo lo hacía la gente antes? No habían perfumes como hoy. Por ejemplo, hoy tenemos desodorantes, hoy tenemos perfume para echarnos en el cuerpo, hoy tenemos perfume para hacer la limpieza, ¿verdad? Los desinfectantes. Hoy tenemos perfume para la ropa. No, en ese tiempo era perfume y ya. Entonces los cuerpos de los difuntos se envolvían en sábanas, se ungían con aceite perfumado, normalmente aceite con perfume de nardo, que era la flor que es más generosa con el olor, con el perfume. Entonces se mezclaba el aceite con el perfume del nardo y eso era el perfume. Era el perfume desodorante, era el perfume con el que se ungían a los difuntos, era el perfume es decir, no había categorías de perfumes, era un solo. Entonces, que Jesús sea ungido sus pies con aceite perfumado con nardo, la iglesia lo interpreta de esa manera, porque es que era una práctica, así como hoy nosotros, por ejemplo, muere alguien y nosotros inmediatamente se lo entregamos a los trabajadores de la funeraria para que le hagan la preparación suficiente para que pueda durarnos los días que queremos velar al difunto, ¿verdad? En ese tiempo era así, moría alguien, inmediatamente lo empezaban a ungir con aceite perfumado de nardo puro. Entonces viene la iglesia y dice, este gesto de María, la hermana de un muerto revivido, la hermana de un muerto resucitado, le unge los pies a Jesús sin ninguna motivación. Ahí fue una iniciativa de María. Ella, mientras Marta estaba meneando peroles en la cocina, porque bueno, ya vamos conociendo más o menos cómo es la personalidad de Marta, ¿verdad? Mientras Marta estaba en la cocina, ¿verdad?, meneando las cosas para darle de comer a Jesús, porque era una cena la que le habían ofrecido a Jesús. María toma el frasco de perfume de nardo, se pone a los pies de Jesús y le unge los pies con ese perfume. Y como le quedaban mojados los pies con el aceite, ¿verdad?, para que no se fuera a resbalar cuando se pusiera ya las sandalias, le secaba los pies con el cabello, con su pelo. Que es interesante porque cuando nosotros nos morimos, las dos cosas que permanecen en la tumba, que no se deterioran, son los huesos y el pelo. Interesante que el pelo trasciende la muerte. Nosotros, de hecho, puede agarrar a alguien, ¿verdad? Pueden venir y hay una tumba que no hay identidad, le agarran un pelito, ¿verdad?, y le hacen todos los estudios y le sacan de qué edad murió, ¿verdad?, si era hombre, era mujer, si era... Solo me imagino yo detalles de qué murió, pues eso probablemente no, pero sí detalles de genética se encuentran en el pelo. Entonces es interesante que la iglesia interpreta en esos dos gestos de María, ungirle los pies a Jesús y secárselos
con su cabello, la única cosa que permanece después de la muerte, el pelo. El pelo queda, ¿verdad? Todo lo demás se va. Órganos internos, la carne, la piel, ¿verdad? Tanto que nos andamos echando cremas y cosas, ¿verdad? Y que, cosas para el pelo. Es decir, pues, y está bien, pues hay que cuidarse, ¿verdad? Para durar un poquito más. Pero todo eso se va. Todo eso se deteriora, todo eso se destruye. Los huesos y el pelo, las únicas dos cosas que quedan en la tumba. Y es interesante cómo María hace este gesto. Uno, la unción con el aceite de perfume es signo de la muerte. Secarlos con su cabello es signo de la resurrección, porque es lo que se queda después de la muerte todavía. La iglesia dice, aquí hay algo. Este gesto de María no es un gesto así, nada más porque sí. Es un gesto profético. Además lo cuenta San Juan, que San Juan jamás escribió nada en su evangelio que no tuviera ningún significado. Cada palabra tiene una significación en el evangelio de San Juan. Entonces, yo creo, hermanos, que este día, por eso la iglesia este día nos pide orar por las ánimas del santo purgatorio. Así le llama la iglesia. La iglesia llama al lugar del purgatorio un lugar santo. Porque el sufrimiento de las almas en el purgatorio no es estéril, no es como el sufrimiento del infierno. El infierno tiene un sufrimiento estéril. Alguien por ahí definía esas tres realidades en referencia a Dios. Se pueden definir de esta manera. A mí me gustó mucho cuando yo me encontré esta definición de cielo, infierno y purgatorio. Decía, el cielo es tener a Dios en la plenitud. Es que Dios sea plenamente mío y que yo sea plenamente de Dios. Ese es el cielo. Es estar plenamente en la presencia de Dios. El infierno es haberlo perdido definitivamente a ese Dios que tanto nos ama. El purgatorio entonces es, no lo he perdido, pero todavía no lo puedo ver. Por eso a mí me llama mucho la atención cuando la iglesia en estos días de Semana Santa también se detiene y encontraremos por ahí alguna oración en la que pedimos a Dios por nuestros difuntos que todavía no han visto el rostro de Dios. Nosotros pedimos por ellos, pero ¿quién nos asegura que ya están en la presencia de Dios? Entonces nosotros seguimos pidiendo por ellos, por nuestros difuntos que aún no han visto, no han contemplado el rostro de Dios. Por eso es una bonita práctica que además es muy antigua, de que al final de cada estación en el Vía Crucis pedimos por las almas del purgatorio, ¿verdad? Es una fórmula la que hemos venido repitiendo, ¿verdad? Amado Jesús mío, por mí vas a la muerte. Quiero seguir tu suerte, muriendo por tu amor. Perdón y gracia imploro, transido de dolor. Jesucristo fue obediente hasta la muerte y recibió muerte de cruz para salvarnos. Luego nos arrepentimos y decimos, Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí, porque yo soy el pecador, ¿verdad? Ten misericordia de mí. Inmediatamente pedimos por los que ya se fueron, que las almas de los fieles difuntos, por la gran misericordia de Dios, descansen en paz. Hay que orar siempre por los difuntos. Por eso hemos venido hoy acá, para que la sangre que se derramará en estos días también alcance a quienes están en la sombra en este lugar. Porque ellos están en la oscuridad del sepulcro, descansando, sí, pero el sepulcro es oscuro. El sepulcro es completamente oscuro. Que esa luz que hoy vamos a encender para regresar, vamos a encender una lucecita, una candelita para llevarla encendida de aquí para allá, que esa luz ilumine su camino, que ilumine el camino de esta comunidad, esta parte del pueblo que ya descansa,
porque sigue siendo parte de nuestro pueblo. De hecho, es la colonia más tranquila, probablemente, ¿verdad? Aquí nadie habla del vecino, no hay vecinos que se pelean, ni se andan hablando mal unos de otros, ¿verdad? Ni se andan metiendo en chambres, ni haciendo cosas, ¿verdad? Esta es la colonia más tranquila de todo Jocoro, ¿verdad? Me dice por ahí, ¿verdad? A saber, ¿verdad? A saber, porque de repente también en la noche puede ser que pasen cosas ¿verdad? Pero ya no son ellos, ya son extranjeros, ya son los vivos que vienen a hacer cosas aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, pidamos también por ellos para que el Señor les conceda conversión en el corazón. De una manera especial, hoy por eso hemos colocado la imagen del Nazareno sobre la tierra, esta tierra que nos va a abrazar al final del camino. El último abrazo de nuestra vida lo recibiremos aquí. Y por eso le pedimos al Nazareno, a Jesús Nazareno, que su sangre que se va a derramar caiga sobre esta tierra y la santifique, para que cuando llegue nuestro momento esté bendecida nuestra casa. Alabado sea Jesucristo.